Quédese sentado, no se vaya. Estamos listos para llevarle la mejor información de Baja California en AFN Político y algo más. Dora Elena Cortés Juárez y José Enrique García Sánchez lo invitan. AFN Político es Agencia Fronteriza de Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Qué gusto, de veras, qué privilegio venir a cerrar la semana en su grata compañía, hoy que ya es, señoras y señores, viernes 25 de mayo del año 2018. Esto es AFN Político y algo más, una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Y yo soy Enrique García y me da mucho gusto saludar particularmente en este momento a los amigos que desde Mexicali nos escuchan, nos sintonizan a través de la 1120 de la radio Contigo, en esta opción que nos brinda MBS Radio. Pues oiga usted, todo un privilegio sin duda. De igual manera saludo a los amigos que nos sintonizan a través de Canal 73 de CNR Estatal, esta plataforma que desde Rosarito lanza la señal que parte de aquí de los estudios de Agencia Fronteriza de Noticias y que llega a todo el estado. Entonces es en verdad un privilegio, perdóneme que sea reiterativo. No sabe usted cuánto disfrute nos produce en Agencia Fronteriza de Noticias llegar todos los días a usted, ¿eh? Y además, déjeme decirle, pues al mundo entero, porque estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de Agencia Fronteriza de Noticias, a través del propio portal de la agencia en www.afntijuana.info y sobre todo a través de la opción de Facebook Live. ¡Qué maravilla poder estar en contacto con usted aquí de manera regular, recibiendo sus comentarios, sus mensajes, como vengan, nosotros no le sacamos la vuelta ni... No más, sin insultos, ya sabe usted, aceptamos de todo razonablemente y le entramos a la discusión que usted quiera. Aquí no nos rajamos, para eso estamos, además, es parte de nuestra chamba, nuestra vocación. Entonces, pues nosotros encantados de interactuar con usted, como lo hemos hecho durante 15 años. Esto es, en verdad, un placer, un placer. Oiga, bueno, déjeme saludar ante todo a quienes ya están con nosotros conectados desde hace 2 minutos. Don Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, regularmente, bueno, es casi el primerito, parece que nomás está pendiente, ya tiene abierta la página de Facebook, seguramente, don Gustavo. Nosotros apreciamos mucho su compañía, como la de todos los demás baja californianos que nos escuchan. El licenciado Manuel Suárez Dobson, saludos compañeros, dice un abrazo. Caramba, Ramsés Carradín, saludos. Le digo, don Salvador Padilla, Fitch, un saludo por supuesto. ¿Quién más? Don Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, saludos. Don Enrique dice, don Gustavo, yo le saludo con el gusto de siempre, ya lo sabe. Alejandro Germán Orozco Mendoza, de igual manera Manuel Zavala, están ya aquí listos. Mire, puede usted coincidir o no, pero quiero que me acompañe a escuchar este testimonio videograbado relacionado con un tema que hemos venido abordando aquí y que, bueno, lo abordamos últimamente en relación con el segundo informe, con el segundo debate presidencial, porque se trata de la Marcha de la Dignidad y por los Derechos Humanos que organizó esta agrupación mexicalense llamada justamente así, Mexicali Resiste. Un grupo de activistas incansables en la defensa de del agua, opositores al proyecto de la cervecera Constellation Brands y por supuesto también por la relación que hay con el agua,
pues al modelo de asociación público-privada y sobre todo, más que al modelo de APPs, a la decisión de gobierno del Estado de entregar grandes obras de infraestructura para favorecer a amigos, para favorecer a militantes del propio Partido Acción Nacional, entre ellos el actual senador, exalcalde mexicalense Víctor Hermosillo Zelada, beneficiario de uno de los contratos. Pero esta es la queja y la denuncia reiterada que se ha venido presentando en Baja California en torno a las APPs, pero uno en particular ocupa la atención de Mexicali Resiste por la relación con el agua, y es el proyecto para construir una planta desalinizadora que no termina de despegar por complicaciones legales internas, conflictos entre socios y demás. Allá en el Rosarito, la planta desalinizadora más grande de América Latina, dicen sus promotores orgullosamente, un proyecto promovido por una empresa transnacional que nace con esta intención, y curiosamente después de eso surge acá el interés en Baja California por construir una planta desalinizadora que va a representar un adeudo inmenso a 37 años que vamos a pagar los baja californianos. No solo la obra, sino el costo eterno de un negocio que está afincado en la venta de agua, esencialmente porque el negocio de esta empresa, como toda empresa, pues tiene el propósito de generar ganancia, tiene el propósito de un lucro. Y para que este esquema se materialice, pues el producto es el agua se convierte en producto bajo esa lógica. Pero por lo pronto, pues los baja californianos tendríamos que pagar algo así como 77 mil millones de pesos a 37 años, y lo que se aprobó recientemente en el Congreso del Estado mediante un albazo legislativo, un madruguete que usted recuerda fue muy controversial, pues es una modificación a un decreto para darle a la empresa transnacional, que aquí está representada por otra empresa, pues con participación de mexicanos, 3 garantías. Tienen garantías del dinero, pues, de la inversión. Y entonces, obsequioso que es el gobierno del Estado, y en el ánimo de materializar ese proyecto, dijo, va, ¿no? Y bajó a través de sus diputados en el Congreso local una reforma que compromete el ingreso de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, lo compromete por 37 años a través de un fideicomiso a favor de la empresa o disponible para la empresa. También el ingreso que genera el impuesto estatal sobre nómina que nació o que fue está etiquetado a la educación, y que ahora, pues, por obra y gracia de la administración estatal y el Congreso local, mayoritariamente panista, que fue esta mayoría la que aprobó, en compañía del diputado perredista y del diputado de Movimiento Ciudadano, pues aprobó la reforma. Y entonces ya el ingreso, el dinero que genera el impuesto estatal sobre nómina sería reservado para la empresa. Y finalmente las participaciones federales, ¿no? Entonces, 3 fuentes de ingreso que esta legislatura compromete por 37 años, independientemente de que el precio del producto que la desalinizadora va a estar generando, pues estaría sujeto a una serie de criterios comerciales. Este tema que sigue siendo controversia, pero además de orden legal, porque hay recursos promovidos en contra de este proyecto y la reforma al decreto que le comento y otra serie de cosas. Finalmente es un proyecto que sigue teniendo opositores en Baja California, y el Grupo Mexicali Resiste es quizá el más activo, o uno de los colectivos más activos de ciudadanos que están empeñados en revertir, si esto es posible, este proyecto. Anunciaron, usted lo recuerda, y ya materializaron, ya ejecutaron una caminata por una marcha
por la dignidad y por los derechos humanos, dos objetivos a los que agregaron uno más, porque cuando estaban organizando la marcha no contaban con que el gobierno del estado iba a detener a su compañero León Fierro, que finalmente salió libre hace un par de días. Bueno, una razón más para esta caminata, que tuvo una escala importante en la Universidad Autónoma de Baja California, donde se hallaban los candidatos presidenciales. Querían ellos hacerse presentes, manifestarse, dejar clara y pública su oposición, su cuestionamiento a la cervecera y también a la desalinizadora. Su objetivo, su destino final, Rosarito. ¿Y qué cree? Ya los estaban esperando. Efectivamente, el día que llegaron a Rosarito, un grupo de rosaritenses llegó a confrontarlos, pero con predisposición incluso violenta, lo que hemos podido confirmar por documentos, por videos, por testimonios. Llegaron con una predisposición violenta para no solo contenerlos, sino de ser posible correrlos a carambazos de Rosarito. Quiero que me acompañe a escuchar el testimonio de alguien que encabezó esta acción, porque los videos así lo exhiben. Este video recoge el testimonio de ese hombre. No lo tenemos todavía identificado, pero ese hombre se arrogó la representación de todo Rosarito para ir a confrontar a los integrantes de este colectivo. No deben haber sobrepasado los 60, 70 caminantes, 80 quizá, que es más o menos el promedio de participantes que partieron hace un par de domingos de Mexicali. Y estaban pues descansando un poco, comiendo algo en una casa en Rosarito. Alguien simpatizante de este movimiento los aguardaba y pues les generó ahí una recepción. Vienen caminando, han estado caminando todos estos días, y entonces hicieron ahí un alto y hasta ahí llegaron a esa casa los señores. Pero vea usted en las afirmaciones que hace esta persona que encabezó ese grupo, que francamente podríamos identificar como un grupo de choque. Véalo, por favor. Mi nombre es Miguel Ángel Meléndez, soy residente de aquí de Rosarito. A tu pregunta de qué es lo que estamos dispuestos a hacer para contener o para tomar medidas con respecto al pequeño grupo de personas que vienen de Mexicali o que están aquí en Rosarito y que son residentes de Mexicali, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea hasta el punto de sacarlos a chingadazos. No vamos a permitir que en Rosarito, las colonias que no tenemos agua, que tenemos que usar tambos de agua, vengan un pequeño de personas, puñado o puñales, no sé, de otro lugar a decirnos en nuestra casa que no vamos a tener el servicio porque ellos van a detener el desarrollo o van a tomar las instalaciones de donde se pretende construir la desalinizadora. De tal manera que no, para nosotros el pagar un tambo de agua significa dinero. Para ellos venir desde Mexicali a hacer aquí su relajo significa puro mitote. Y nosotros para el mitote tenemos un buen, una buena receta. Tenemos el garrote. Y si a garrotazos tenemos que sacarlos, quedan advertidos que o se van de Rosarito, porque no vamos a permitir que vengan a nuestras casas a impedir nuestro derecho a tener desarrollo y a tener el servicio público que es el agua. Ahí lo tiene usted, ¿no? Don Miguel Ángel Meléndez. No lo identificamos, no tenemos mayor información sobre el historial de esta persona, pero
a partir de esta declaración y a partir de los hechos de la confrontación que sostuvieron con integrantes de Mexicali Resiste, pues caray, lo menos que puede uno pensar es que se trata de un grupo de choque y francamente dudamos que sea un grupo de espontáneos, la actitud, el tipo de argumentos utilizados, bueno, usted ya los escuchó, ¿no? Están dispuestos a la violencia, es de entrada, o sea, ni siquiera hay la menor intención de conocer los argumentos de los otros, ¿no? La posición es clara, correrlos, pues ya lo vio usted, ¿no? A tiznadazos, ¿no? Y con a garrotazos. Esto no pasó a mayores, no terminó no terminó en un río de sangre. Evidentemente fue un momento muy tenso. Se contuvieron ahí los integrantes del grupo Mexicali Resiste, intentaron dialogar con estos manifestantes, no hubo posibilidad. Les explicaron que ellos no iban a generar violencia, no pretendían romper la paz de Rosarito ni nada por el estilo, pero la verdad es que no hubo posibilidad alguna de hacerles entrar en razón. Se les dijo, vamos a sentarnos a platicar, ¿no? Escuchamos sus razones y ustedes escuchan las nuestras, no hay ningún problema. Obvio, ¿no? Puede uno entender que del otro lado, pues más de alguno se calentó, ¿no? Del grupo Mexicali Resiste, pero sus coordinadores finalmente los contuvieron y como estaban en el interior de una vivienda, pues decidieron cerrar la reja, ¿no? Para evitar desaguisados y complicaciones, pero la amenaza fue clarísima desde el primer momento, ¿no? Uno de ellos, el vocero de la Asociación Pro Defensa Metropolitana del Agua, Manuel Astorga, decía, échale, se ponen medio alebrestados y yo también soy alebrestado, les dijo, ¿no? Bueno, pues era la invitación, ¿no? Pero era la invitación que esperaban los de este grupo de choque, encabezados por el señor Meléndez, pues para empezar a resolver a punta de tiznadazos, ¿no? Como usted lo escuchó, pues su permanencia o su ausencia en Rosarito. Qué cosas, se retiraron los señores estos, no sin antes amenazar a los activistas con desalojarlos si acaso intentaban bloquear la planta desalinizador. Una planta que, por otra parte, no ha iniciado, por lo menos su obra no ha iniciado. Es un proyecto que tiene complicaciones sin resolver todavía a este momento. Hay un litigio entre socios, señalamientos y acusaciones muy serias. Hay un problema con el terreno donde se pretende construir la planta. Hay además recursos legales promovidos para impedir la realización de la obra. Hay, hasta donde sabemos, algunos permisos de los que carecen los empresarios que se han echado cuestas a este proyecto, y lo que hay es solo una piedra que en acto simbólico fue instalado en ceremonia encabezada por el gobernador Francisco Vega de la Madrid a petición de la empresa, porque esto lo dijo el gobernador Francisco Vega de la Madrid después de esa ceremonia, en días posteriores, pero no porque efectivamente la empresa estuviese ya lista para arrancar la obra, porque eso no ha ocurrido. Y esto ha sido pues calificado como un intento de generar una impresión mediática, una impresión en el público, en el sentido de que el proyecto ya pues es
inalterable. No hay posibilidad de que esto dé marcha atrás, por supuesto. Esa es la posición de los promotores y defensores del proyecto. Pero así las cosas, fíjese nada más. Es un tema que nos había quedado pendiente de compartir con usted. Un incidente que quedó documentado y que acredita fehacientemente de entrada la actitud, el ánimo de confrontación, la predisposición violenta de un grupo de choque que razonablemente uno puede pensar que se trata de un grupo de personas alentadas desde el gobierno estatal, el promotor, gran promotor de este proyecto, de la parte oficial, ¿no? Qué impresionante esto, ¿eh? Claro, uno entiende el malestar de los colonos. Si no tienen agua y tienen que estar comprando tambos, agua en tambos, como lo hacíamos en Tijuana durante décadas. Bueno, uno entiende que quieren agua y uno puede entender muchas cosas, ¿no? Pero evidentemente están encaminando mal su malestar y frustración por no tener el servicio de agua, como lo tenemos en otras áreas de la entidad. Tijuana es una de ellas. También vivimos en carne propia eso, por supuesto. Si usted tiene aquí 30 años por lo menos, recordará, alcanzó a ver y a vivir en carne propia lo que eso significaba, con un servicio de abasto de agua potable insuficiente, el institucional, el público, pues, y fue por décadas el principal problema de esta ciudad. No había prácticamente día que no ocupara como mínimo los titulares secundarios en los medios de comunicación, esencialmente en los medios impresos, que era lo que predominaba, pues. ¿Sabemos de eso? Sí, entendemos, porque lo vivimos en carne propia. Eso de comprar agua en pipas cuesta más, es un agua no precisamente limpia, y se entiende que Rosarito necesita agua como la necesita Ensenada, sí, necesidades presentes y futuras. Pero, pues, caray, qué ánimo, qué afanes de ponerse violentos y además de enfocar su frustración en un grupo. Ahí está, véanlo. Este es el momento de la colocación de la primera piedra, ¿no? A ver, escuchemos un poquito del mensaje del gobernador ese día. Fortaleciendo el bienestar y progreso de esta tierra de oportunidad. Rosarito, Baja California, marzo de 2018. Bueno, ahí tiene usted el evento de instalación de la primera piedra. La primera, la única y la última, dice el diputado Luis Moreno, que es uno de los opositores también desde el Congreso del Estado a estos proyectos, y que recién evaluaba el estado que guarda el proyecto, el tema y, por supuesto, el recurso de inconstitucionalidad promovido ante la Suprema Corte para revertir el albazo legislativo de sus compañeros diputados y obligarlos a poner a discusión nuevamente del Pleno el proyecto de reforma del decreto que le otorga esas tres garantías que le mencioné a los dueños del proyecto, que no es otro o que no son otros que los dueños de Consolidated Water, una transnacional que impulsa proyectos similares en otras regiones del mundo y que ya le había echado ojo, ya tenía en la mira a Rosarito para un proyecto diseñado de origen para vender agua a los Estados Unidos, ¿no?
Yo sé y todos sabemos que el gobernador ha negado enfáticamente, que toda la administración estatal ha negado enfáticamente que ese fuese la intención. Pero mire, no solo lo dijeron los mismos socios en las reuniones telefónicas, en las conferencias telefónicas que hacen periódicamente para sus informes internos y que cualquiera de nosotros puede escuchar o puede leer las transcripciones de esos intercambios entre inversionistas. Se hacen en conferencia simultánea, ¿no? Y así se comunican y actualizan información sobre los intereses que comparten dentro de ese proyecto, y es ahí donde hemos escuchado estos planteamientos desde hace mucho. Ellos ya lo tenían claro y lo habían definido. La intención era desalar agua para vender a los Estados Unidos, por supuesto nosotros también, pero esencialmente para vender a los Estados Unidos. Si todavía usted cree que eso es puro cuento y que el gobernador tiene la razón, pues yo le traigo a la mesa una declaración reciente o relativamente reciente, la hizo hace como un mes y medio o 2 meses, el funcionario federal mexicano, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, el señor Rafael Paquiano Alamán, ¿no?, que confesó que efectivamente estaba en la mesa del gobierno federal el proyecto para vender agua a los Estados Unidos, ¿no? Eso ahí está. Y por si usted tenía alguna duda adicional, bueno, ahí está la declaración de uno de los socios originales del proyecto, que hoy está en un conflicto legal con otros socios del mismo, porque dice que se lo transaron, así de simple, ¿no? Y entre las patas está señalando a un empresario tijuanense conocido, que resulta que estaba participando en el mismo proyecto, el dueño original del hotel Camino Real, que ahora se llama Realín, Alejandro de la Vega, ¿no? Entonces, el dueño que hoy protagoniza un litigio al interior, un litigio en tribunales en contra de socios de la empresa, lo dijo muy claro. El objetivo siempre fue vender agua a los Estados Unidos. Entonces, por eso la desaladora más grande de América Latina aquí. ¡Ah, qué cosas! Oiga, nos acompaña Alfonso Alberto López Selenes, lo saludamos. Chalino Sánchez, dije, Chalino Sánchez, ¿a poco es el Chalino Sánchez, oiga? No, es otro Chalino, ¿o qué? ¿A poco es ese? No creo, ¿verdad? Manuel Cruz Escamberos, con nosotros, sí, por supuesto. Yo soy 664 Informa, también está con nosotros, nos saluda y lo saludamos desde luego. Ramsés Carradín, ya lo habíamos comentado. Y Manuel Zavala, con nosotros. Alejandro Germán Orozco Mendoza, por supuesto también. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. A otra cosa, mariposa. Fíjese que a propósito de temas de esta naturaleza y de colectivos ciudadanos y demás, esta mañana ofreció una conferencia de prensa otro colectivo, Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes, identificado por las siglas de COSI. Lo coordina Carlos Atilano Peña, expresidente del Colegio de Abogados de Tijuana. Y además, déjeme decirles, es un grupo poco común, un grupo ciudadano poco común, porque pues lo que más encuentra usted ahí son abogados, ¿sí? Bueno, a diferencia de otros grupos, la cantidad de abogados participantes es mayor, en razón pues de que una parte del gremio de abogados tijuanenses, por lo menos el gremio identificado con el Colegio de Abogados, el más antiguo, están ahí, participan de este conjunto de organizaciones, donde él es el coordinador. Y esta mañana ofrecieron una conferencia de prensa, ¿y sabe para qué?
para compartir la información de que la Procuraduría General de Justicia de Baja California finalmente determinó el no ejercicio de la acción penal contra el alcalde Juan Manuel Gastelum Buenrostro. Resulta que el alcalde panista de esta ciudad fue denunciado formalmente por esta agrupación, entre otras cosas, por haberse atrevido a entregar de manera directa un contrato a una empresa particular para rentarle camiones recolectores de basura que evidentemente no tenía y que tardó en mandar, bajo el argumento de que Tijuana vivía una emergencia porque, mire, de la noche a la mañana se cayó el servicio, ¿no? Sale la administración priista de Jorge Astiazarán, que hasta ese día había brindado el servicio de manera normal. Entra la nueva administración y al día siguiente ya estaba caído el sistema, estaba desmantelado, no servía, Tijuana estaba paralizado, ¿no? Bueno, uno nunca sabe, las cosas raras ocurren, el chamuco de pronto mete la cola, la multiplicación de los panes, no sé, milagros, póngale como usted quiera, ¿no? Pero así se cayó el sistema, ¿no? Me recordó, no sé por qué, a 1988, ¿no? Pero bueno, qué cosas, ¿eh? Y entonces resulta que estábamos en una emergencia así, de la noche en cuestión de horas, ¿no? Y sobrevino una crisis por la caída del sistema recolector de basura, y entonces el ayuntamiento decidió, bueno, en realidad había decidido un poco antes, ahora ya lo sabemos, decidió que había que resolverlo. ¿Y cómo? Pues no tenemos dinero para comprar camiones, pues vamos a rentarlo, ¿no? Vamos a rentarlos. Y contrataron y le dieron una concesión a una empresa, le dieron un contrato para rentarle camiones que empezaron a llegar tardísimo, ¿no? Mucho tiempo después, y no todos los que se había previsto rentar. Y eso que era una emergencia. El pequeño gran problema, y así lo observaron los opositores a esa decisión, es que el gobierno ni siquiera se tomó la molestia de cumplir con las leyes y reglamentos, con las normas legales municipales que obligan al gobierno de la ciudad, cuando se presenta una emergencia, cuando se presenta un caso fortuito, una condición de esta naturaleza, frecuentemente atribuible a una emergencia por comportamientos de la naturaleza muy violentones, ¿no? Pues obliga a hacer una declaratoria de emergencia aprobada por el Cabildo. Es un formulismo, es un requisito de ley. Pero, pues, esa declaratoria no existió. Luego entonces la decisión del gobierno municipal y del alcalde de rentar camiones a una empresa no tenía sustento legal y además era violatorio de la norma municipal. Y entonces, en razón de esto, los representantes de COSI encontraron elementos suficientes para presentar una demanda ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, que ya resolvió no ejercer acción penal, lo que ha, por supuesto, molestado a los promotores de la denuncia, de esa denuncia, a los representantes de COSI, que hoy ofrecieron conferencia de prensa primero para denunciar que esto se trata de un acto de encubrimiento oficial y que la Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo de Perla del Socorro Ibarra Leiva, hizo una interpretación simpática y curiosa, por decir lo menos, conveniente al gobierno municipal y al alcalde Juan Manuel Gastelum Buenrostro, porque dice que pues el ayuntamiento tiene razón, ¿no? Lo hizo pensando en una
en un posible efecto secundario de este sistema caído de recolección de basura, que era el riesgo sanitario. Es decir, no se recoge la basura pronto, se acumula y más adelante puede presentarse un problema de salud pública para los tijuanenses, y luego entonces era justificable una decisión de esta naturaleza. He ahí la emergencia que podía presentarse en el futuro, ¿no? Porque así lo dice el documento, según lo que nos explicaron esta mañana los representantes de medios de comunicación. Ese fue el argumento de la Procuraduría. O sea, tiene razón, en un futuro se puede presentar ese problema, y entonces pues tiene razón el gobierno municipal en haber tomado esa decisión. Y con ese fundamento, la Procuraduría de Justicia del Estado dice, no procede, ¿no? Vámonos a lo que sigue. ¡Ush! ¿No? No causó mucha gracia la resolución de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y ya están anunciando los integrantes de COSI, pues acción legal. Van a promover los recursos de inconformidad y todos los que la ley provea, todos los instrumentos, todas las alternativas para echar por tierra esa decisión de la Procuraduría. Pero por lo pronto la decisión de la PGJE de el no ejercicio de la acción penal no es más que un claro indicativo de complicidad oficial. Se tapan con la misma cobija, dijo alguien de los presentes ahí en esta conferencia de prensa, y esto apenas comienza. Lo decía Román Aboitz Hernández, expresidente del Colegio de Abogados de Tijuana y actual delegado estatal de la CONCAM, la Confederación de Colegios, Asociaciones y Barras de Abogados de México. Él tiene la representación en Baja California, él es el delegado y es integrante de COSI. Entonces, en esta conferencia de prensa lo decía Román Antonio Aboitz Hernández, esto apenas empieza, y no le vamos a parar. Esto sigue, esto continúa, porque no están dispuestos a permitir este tipo de actos de parte del gobierno de la ciudad, sobre todo por la sospecha de corrupción, la sospecha del beneficio a los amigos o a los conocidos del alcalde, esencialmente. Ya es un tema que ya le hemos compartido aquí en la Agencia Fronteriza de Noticias, el acercamiento de estos empresarios con el presidente municipal, pues desde antes de tomar posesión, ¿no? Ya estaba planteado el proyecto y la iniciativa. Hombre, y con el esquema de APPs que también facilita actuaciones similares. Bueno. Todo sea por ahorrarle un dinerito a esta ciudad. Porque ese fue uno de los argumentos del gobierno municipal, ¿no? No tenemos que desembolsar una cantidad importante de dinero. Ellos se encargan del manejo, se encargan de la operación, etcétera, el mantenimiento de unidades, en fin. Y a nosotros no nos va a costar dinero y nos vamos a ahorrar dinero incluso. Ese fue el argumento. Qué cosas, qué cosas de veras. Oigan, pues qué le cuento. Ya habíamos hablado aquí en pasado reciente de don Gerardo Manuel Sosa Olachea, el señor secretario de Seguridad Pública del Estado, tijuanense, bueno, tecatense por decisión propia desde hace un buen rato, decidió irse a vivir por allá, tiene su notaría y después fue su procurador y ahora es el secretario de Seguridad Pública del Estado. En fin, nos abandonó, nos cambió por Tecate. No hay fijón, no hay problema, no somos celosos, ¿no? Ya sabe que no. No hard feelings, my friend. Don Gerardo Sosa Olachea es de carácter explosivón, ¿no? Es una característica que ya le habíamos
señalado porque se la conocemos pues desde hace 30 años por lo menos. Un hombre de armas tomar, literalmente, ¿no? Alguna vez él contaba, bueno, no sé si me estoy viendo muy indiscreto, ¿no? Pues un hombre familiarizado con armas. Imagínese su padre, un vista aduanal, un cuerpo de empleados federales que es de lo más cercano a la milicia que puede haber en términos formales, porque hasta autorización tenían para portar armas calibre 45, pistola calibre 45, los del resguardo aduanal, los de vistas aduanales, y eran de la élite, pues, ¿no? Bueno, el señor Sosa, un hombre muy conocido en Tijuana, pues perteneció a este cuerpo en la aduana de esta ciudad, y pues don Gerardo aprendió, abrevó de ahí una visión y una forma de vida, ¿no? Entonces es de armas tomar, le digo, porque alguna vez en un asalto, un intento de asalto a su casa, salió en paños menores, pistola en mano, a corretear al malandro, ¿no? Pues la urgencia manda, ¿no? Pero rapidito, ¿no? Y órale, oh, hijo de tu tal por cual, ¿no? Es parte del anecdotario nomás, para acreditar que es un hombre de carácter, ¿no? Y el carácter le brota, le sale, lo hemos visto, nomás hay que ver cómo se deslindó de su hijo, el síndico de Tecate, ¿no? En fin, eso es nomás para quienes no lo conocen, bueno, para acreditar pues el tipo de personalidad recia de don Gerardo Sosa Olachea. Y es claro que no nos traga, pues, no nos pasa, no le caemos bien en términos generales los medios de comunicación y los periodistas. Tiene resistencias, tiene aversión, no puede ocultar un rechazo personal que se refleja en el carácter de confrontación que le hemos visto en otras ocasiones cuando es entrevistado, ¿no? Casi regaña a la gente de los medios, ese perfil que tienen algunos otros servidores públicos en diferentes niveles. Y entonces esto ya lo habíamos comentado aquí por otras actuaciones que ha tenido don Gerardo Sosa Olachea, que exhiben justamente esa animadversión y predisposición contra medios de comunicación y contra los reporteros. Somos punto menos que una clase indeseable, que él, si pudiera, seguramente obviaría, preferiría ni siquiera tener que saludarnos ni vernos, y si pudiese no tener que atender periodistas como parte de su perfil como servidor público, seguramente lo preferiría, pero no es su potestad, no tiene esa potestad, ¿no? No está dentro de sus funciones. De hecho, tiene que ser pues prudente, cuidadoso, porque es un servidor público. Y resulta que lo invitaron a dar una charla ante industriales de mesa de Otay. ¿Y qué cree? Ahí yo no sé si se dio cuenta o no que había un par de reporteros en ese encuentro con los industriales de Otay, porque empezó a despotricar contra los medios de comunicación. En serio. Y no se crea que lo pensó mucho. No, pero para nada. ¿Dónde quedó el asunto, licenciada? ¿Dónde lo tiene usted, por ahí a la mano? Había dos reporteros, uno de ellos era de Agencia Fronteriza de Noticias, y entonces ahí echó su gato a retozar en contra de los medios de comunicación y a establecer claramente
¿Por qué no le gustan los periodistas? ¿Por qué no le caen bien? Pues porque dice que son, ¿cómo se lo digo? Que solo destacan lo malo, que le sirven al crimen organizado, que no publican lo bueno porque no les dan, ¿no? Más o menos así. ¿Usted identifica este tipo de visión? Esta es una visión generalizada entre algunos actores de esta sociedad en la élite empresarial y en la élite del poder público. Recientemente nos compartía aquí nuestra compañera Doralena Cortés la experiencia de encontrarse en un evento, en un desayuno, con alguien que pretendía ser el mediador del gobierno estatal y del gobierno municipal con los periodistas, con los medios de comunicación, porque en su opinión ese era más o menos el comportamiento de los medios de comunicación y que estaban haciendo campañas contra bla bla bla. Y este hombre Moshe, o Moisés, como usted quiera, pues un empresario israelita, pues Moshe Nausom, se lanzó contra medios de comunicación con comentarios de esa naturaleza, y ahora don Gerardo Sosa, ante Industriales de Otay, comentó que lo que más afecta es la percepción de inseguridad que la población tiene, y dice, es la prensa que no difunde lo bueno. Nos afecta la prensa. A los medios les interesan más los homicidios que los logros, dijo don Gerardo Sosa. Por eso yo con la prensa no me llevo. No quiero platicar ni hablo por lo mismo, porque tienen esa tendencia de hacer lo chiquito más grande y lo bueno no lo difunde. Esos fueron más o menos los comentarios, algunos de los más representativos, ¿no?, que hizo don Gerardo Sosa Olachea ante empresarios de Mesa de Otay. Y mientras don Gerardo Sosa Olachea hacía esos comentarios, pues en esta ciudad estaban matando a unos 8 tijuaneses. Sí, así. Entre ellos una niña, ¿no?, en un ataque dirigido contra la niña y su padre. La niña murió y hasta donde supimos anoche, aparentemente el padre, que había resultado también seriamente herido, falleció horas después. Es algo que nuestros compañeros estaban ya confirmando, pero el dato es de buena fuente, ¿no? Finalmente habría muerto el padre. Y luego en otro incidente donde caen abatidas 5 personas, 3 muertos, 2 heridos, y otros incidentes más que se presentaron y que movieron la estadística de homicidios en esta ciudad en aproximadamente 8 o 9 casos en cuestión de horas, Entonces, eso era lo que estaba ocurriendo en esta ciudad mientras don Gerardo Sosa Olachea hablaba así de los medios de comunicación y expresaba o explicaba por qué su mala relación con los medios de comunicación y su rechazo y sus ganas de ni hablar con los periodistas, esa tendencia, esa obsesión por el asunto de los homicidios que hoy, a esta hora, al 1:45, ya llega a 906 víctimas. Le estoy hablando de datos confirmados, regularmente los confrontamos con la estadística oficial. Estos son producto de la cobertura que regularmente hacemos. Aunque, yo le insisto, en algunos casos, ya lo hemos detectado, las autoridades han optado por impedir, por evitar que se conozcan los incidentes de esta naturaleza. Como que hay consigna, vaya. Pero, bueno, finalmente, de una u otra forma,
los vamos confirmando y llevamos ese registro porque este se ha convertido en un tema de alto impacto y de alto perfil en una ciudad que depende de la imagen, que depende del ingreso comercial y turístico derivado de una relación con los vecinos, y en razón de lo cual pues el tema de la seguridad se convierte en un tema de orden estratégico en esta ciudad, ¿no? No solo por eso, pues porque verá usted, más allá de lo que esto puede decir a los vecinos, está el dato muy concretísimo de que en este tipo de incidentes los delincuentes no se detienen para matar gente, no lo hacen, lo hacen a plena luz del día, en sitios concurridos incluso, en sitios públicos, en lugares dentro de la llamada zona segura o zona blindada, porque así han dado en llamarle a esta zona clave de la ciudad, que es la zona donde está el distrito gastronómico. Los principales restaurantes, los más importantes, están ahí. Todos los comercios de zona Río, centro de la ciudad, en fin, la zona dorada, la zona más importante que abarca pues incluso hasta el área del fraccionamiento Chapultepec, cuyo acceso principal se ha convertido en un sitio comercial de enorme ebullición, ¿no? Está lleno de restaurantes y cafés y negocios y restaurantes pues buenitos, déjeme decirle, porque además ahí en la Chapo vive gente pues de dinerito, y entonces pues ellos consumen cosas buenitas, ¿no? No andan consumiendo cosillas ahí de lonchería y esas cosas. No, por amor de Dios, por favor, hombre, ¿qué le pasa? O sea, pues tienen con qué, quieren comer bien, pues bendito sea el Señor que tienen con qué, ¿verdad? Pues ¿cuál problema? Si usted y yo tuviéramos, pues vamos al mejor changarro de este pueblo, pues lo mismo hacen ellos. Entonces, como ellos están agrupados, me refiero a empresarios, gentes de buen recurso económico, pues es un mercado, y entonces los comerciantes así son, eligen un nicho de mercado y ahí se ha convertido en una extensión del distrito gastronómico que continúa, atraviesa el bulevar y baja la zona Río, donde hay más negocios pues de no malos bigotes, ¿no? Y le puedo citar media docena de restaurantes que ya han pagado el precio de este clima de inseguridad porque han sido asaltados sus empleados, pero también sus comensales. Entonces imagínense, entre eso y los homicidios y además estos homicidios terribles, ¿no? Descabezados, desmembrados, colgados en los puentes, etcétera, etcétera. A esto, ¿ya me está usted cortando? Oh, que la canción. A esto agréguele usted los homicidios con estas características que le comento, los secuestros confirmados, ¿no? Varios, 8 oficialmente dice la autoridad, ¿no? Y dice el Consejo de Seguridad Pública de Baja California, el Consejo Ciudadano, 8 confirmados. 9 o 10 que fueran, dirían algunos, ay, no inventes, no son nada en comparación de los que tuvimos en la crisis de 2008, 9 y 2010. No, ciertamente no, pero pues seguramente don Gerardo Sosa Olachea debe suponer que ninguno de estos asuntos realmente debiera merecer tanta atención de parte de los medios de comunicación, y quizá debiese merecer menos escándalo y atención de parte del resto de la ciudadanía. O sea, son solo los medios los que están haciendo escándalo por esto, ¿no? Seguramente los familiares de esta niña muerta no tienen, ni derecho a sentir lo que significa que una criatura inocente muera a tiros porque su padre ha sido objeto de una venganza, por lo que sea, sin entrar al terreno de si andaba metido o no en la porquería
El hecho es que el clima de impunidad que priva en Tijuana, que predomina en Tijuana, permite que hoy los delincuentes no se tienten, no lo piensen, ni se ruboricen, ni se detengan un minuto para cometer delitos de esta naturaleza, llevándose entre las patas incluso a niños, ¿no? Debe ser un asunto menor todo eso. O sea, ¿qué les pasa a los periodistas? Carajo, hombre, como diría Ciro Gómez Leiva, carajo, hombre, ¿no? O no, también Anaya, ¿verdad? Ricardo Anaya, carajo, hombre, ¿no? Le digo, bueno, es una historia más de don Gerardo Manuel Sosa Olachea, secretario de Seguridad Pública del Estado en Baja California. Ya nos vamos. Qué feíta, productora, ya nos está cortando. Solo nos resta el tiempo para agradecer a los amigos de Mexicali la gentileza de su sintonía. Gracias a usted, gracias a usted que nos ve y escucha a través de Canal 73. Roberto Ávila Ramos, Chayito Vélez, gracias también por acompañarnos. Y quédese con nosotros, tenemos más en el segundo espacio, el dedicado a la cobertura del proceso electoral 2018. ¿Hay más? Pues porque hay más. ¿Qué carajo, no? Diría aquel. Venga. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.